Una de las primeras relaciones a las que se va a referir Kant, y que precisamente tiene que ver aquí con recuperar la tradición, es decir, la manera como la lógica se había entendido hasta ese entonces, es a través de su relación con la verdad. Y para ello, pues la primera pregunta que se plantea Kant es, bueno, ¿qué es la verdad? Y en ese sentido, él no se va a alejar mucho de la definición, pues, que más peso ha tenido en sus predecesores, en la cual la verdad consiste en la concordancia del conocimiento con su objeto, que esto se conoce como el concepto nominal de verdad, o que hoy lo llamamos más por la noción de verdad por correspondencia, ¿no? Concordancia entre el conocimiento y el objeto, ¿sí? ¿Qué es lo que va a cambiar en esa noción de correspondencia? ¿Sí? Ahí es donde va a estar el punto del problema de la verdad en Kant, y de cómo entonces él va a plantear todo lo que se sigue a partir de esto. Entonces, en un primer momento, él hace la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es el criterio universal y seguro de la verdad de todo conocimiento? Entonces, atendiendo a la manera como se entendía antes la verdad, ¿no? A esa correspondencia o concordancia entre el conocimiento y el objeto, el criterio era el objeto, ¿sí? El objeto es el que contiene los lineamientos o finalmente el objeto es el que determina lo que es conocido, por lo tanto, si el conocimiento es verdadero o no, va a depender de que en efecto esté dando cuenta de ese objeto, ¿sí? En ese sentido, si ustedes ven, hay una suerte ahí de construcción del conocimiento como si fuera una copia del objeto, donde entonces el objeto original es el que va a determinar si el conocimiento que ha sido la copia de ese objeto pues es verdadero o no. Pero entonces aquí Kant no puede seguir ese camino, porque precisamente él se está rebelando en contra de esa idea de que es el objeto el que determina el conocimiento, ¿sí? Más bien, siguiendo su propio planteamiento de una revolución copernicana, donde es el sujeto el que determina el objeto, entonces los criterios de verdad ya no van a depender del objeto, sino del sujeto. Y en esa medida en que los criterios de verdad dependen del sujeto, es por lo que resulta tan importante hacer un análisis exhaustivo de los conceptos que configuran ese conocimiento, es decir, del entendimiento y de la manera como él opera y piensa. Sin embargo, y aquí regresa entonces el planteamiento trascendental, la pregunta por la verdad señala un aspecto concerniente al contenido del conocimiento, ¿no? Nosotros no podemos decir que una mera forma lógica es verdadera o falsa. Lo que hace verdadero o falso a algo es el contenido que se pone en esa relación o en esa forma lógica, ¿sí? Pero la sola forma lógica no puede ser ni verdadera ni falsa. Entonces, en ese sentido, Kant también descarta la posibilidad de que dicho criterio provenga exclusivamente de las leyes universales y formales del entendimiento, es decir, de la lógica general. Y más bien, eso lo que plantearía es una contradicción, porque ¿cómo puede ser posible que una lógica que no tiene contenido pueda tener los criterios de la verdad, cuando la verdad es un problema que tiene que ver justamente con el contenido del conocimiento? Entonces, en esa manera de plantear la pregunta por la verdad, Kant está ya descartando toda la lógica general, y por lo tanto lo que tenemos que hacer es adentrarnos en el problema de la lógica trascendental únicamente. Ahí va a ser necesario entonces elaborar otra distinción, pero ya con respecto a la lógica trascendental. Y es entonces hacer la separación entre una analítica y una dialéctica. En la analítica, ¿no? Lo que dice Kant es que ella constituye la piedra de toque negativa de la verdad. ¿Qué quiere decir eso de que sea negativa, ¿no? Eso quiere decir precisamente que estudia y examina todas las reglas con respecto a la forma del conocimiento antes de investigar su contenido.
Entonces, la analítica solamente tiene una relación negativa con la verdad precisamente porque la analítica está limitada a la forma. Entonces, ella solamente nos va a decir, vea, estas formas de la lógica en efecto son válidas, por lo menos se pueden aplicar. Si en la manera como se apliquen nos llevan a un conocimiento verdadero o no, eso ya solamente se puede determinar una vez que tenga contenido. Pero por lo pronto, la analítica le puede decir que las reglas son válidas. Ya el problema luego va a ser el de la aplicación, ¿va? Entonces, en la analítica se exponen los principios sin los cuales no podría ser pensado objeto alguno. ¿Sí? O sea, la analítica nos está diciendo entonces cuáles son las condiciones de posibilidad de pensar un objeto, más no si eso que se piensa es verdadero o falso, solamente las condiciones de posibilidad de pensar el objeto. Y ahí lo que encontramos como principio rector es uno de los principios más antiguos de la lógica, que es el principio de no contradicción. ¿Sí? Entonces, no va a ser una regla válida, evidentemente, aquella que lleve a una formulación contradictoria. ¿Sí? Por lo tanto, pues esto en últimas solamente se va a poder aplicar a los conocimientos de la experiencia, porque finalmente en el pensamiento sí pueden ocurrir muchas contradicciones, incluso siguiendo algunas de estas reglas, ¿no? Pero si los llevamos al terreno de la experiencia, ahí vamos a poder entonces discernir qué lleva a una contradicción que no da conocimiento y qué está llevando a una aplicación adecuada de las reglas lógicas que en efecto nos permitan tener un conocimiento de los objetos y de la naturaleza. El segundo componente, además de la analítica, es la dialéctica. Y la dialéctica la define Kant como una lógica de la apariencia ilusoria. Aquí se aparece entonces esta cuestión, este sentido de lo que aparece en términos de una ilusión o engaño, ¿no? Entonces, no nos enseña nada acerca del contenido del conocimiento, pero sí enseña las condiciones formales de la concordancia con el entendimiento. Entonces, la dialéctica tampoco nos va a decir nada acerca del contenido, porque finalmente el contenido viene dado por la experiencia, ¿no? El contenido necesariamente requiere el momento empírico del conocimiento. Pero como Kant nos tiene suspendidos en este análisis trascendental, que es a priori, que es completamente independiente de la experiencia, entonces nunca hay manera de integrar por completo el contenido, solamente se pueden hacer ciertas indicaciones hacia él. Y en este caso la indicación que da la dialéctica es, vea, hay ciertas maneras de pensar que definitivamente nunca van a tener relación alguna con el contenido, ¿no? Entonces, en ese sentido es que la dialéctica también juega un papel. Si la analítica nos daba las condiciones del pensamiento, las condiciones de posibilidad de pensar objetos, la dialéctica nos va a decir hay ciertas formas de pensamiento que no se pueden aplicar a la experiencia. Entonces, por eso es importante, ¿no? Porque por lo menos ahí ya podemos hacer a un lado ciertas maneras que no tienen ningún sentido o ninguna dirección. En ese sentido, la dialéctica pues precisamente es la que va a permitir identificar la charlatanería, ¿no? ¿Quiénes son los que están utilizando las leyes, las reglas del entendimiento para hacer un uso inadecuado de ellas? En la dialéctica entonces lo que encontramos es una crítica del entendimiento y de la razón cuando tratan de usar sus principios formales para convertirlos en conocimiento que no está basado o relacionado con la experiencia. Entonces ustedes ven aquí la dialéctica como lógica de la apariencia ilusoria, pues empieza a tener mucho que ver con esto que habíamos leído acerca de Swedenborg, acerca de los entusiastas, acerca de las enfermedades de la cabeza. Muchos de esos conceptos y preguntas que fue elaborando Kant ahí se van a ver reflejados en esta parte de la